Buenas noches. Qué gusto inmenso ha sido vivir este día. Muchas gracias a todos. No tiene caso volver a nombrar a cada uno de los que hicieron posible este encuentro, esta filey, este premio, esta conversación. Pero hay momentos que se quedan para siempre. Y por ahí voy a empezar, Margo. Porque ¿de qué están hechos esos momentos que se quedan para siempre? Sí, por supuesto, aquí, el día de hoy, de la compañía de todos los amigos, yo soy mexicanistas, de la que gozamos tú y yo hace muchos años, afortunadamente, también. Y pues el solo hecho de que este grupo lo comande nuestra lideresa absoluta y guía espiritual, Sara Pot, es también otro motivo para que se quede siempre, porque Sara tiene la virtud de hacerte sentir mejor de lo que eres. Lo malo es que te lo crees y al día siguiente se acabó el hechizo porque Sara Pot ya no está ahí. Pero esa virtud la tienes tú también, Margo, porque cuando yo te leo, y te he leído hace mucho tiempo, y creo que he leído todo lo que has publicado, sí, y es mucho, me doy cuenta, por un lado, de qué fascinante es tu mirada, qué crítica, qué aguda, qué sentido del humor más negro, qué viajera, cómo vas sumando todas las experiencias, todo lo que vives a tu vida cotidiana y a tus libros, por lo tanto, incluso, y ya llegaremos a ese tema también, a formas tan contemporáneas como el Twitter. Es impresionante que seas una de las pioneras tuiteras con tantos seguidores y que lo sigas haciendo y que tus tweets siempre los querramos leer porque no tienen que ver con información, no tienen que ver con esa contraposición de, no sé, diatribas políticas o cosas que van a pasar de todas maneras, sino con algo que siempre se queda y que además se quedó ya en un libro. Y por mirarlo todo nada veía, ¿no? Pero bueno, quiero empezar por preguntarte, a ver si tú tienes la respuesta y si no, a ver si sale en esta conversación esa respuesta. ¿A qué se debe esa fascinación, ese hechizo, esa mirada que no se desgasta que tienes tú? Es decir, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud? Bueno, estuve en Florida y me metí en la fuente. Bueno, muchas gracias. Me acuerdo que hace poco, unos 5 o 6 años, cuando tú y yo estuvimos inaugurando una biblioteca del TEC de Monterrey, una biblioteca muy especial, maravillosa, extraordinariamente construida, con una cantidad de libros, y no había un solo estudiante leyendo. Todos estaban con el teléfono celular. Y Rosa y nos miramos así, ¿para qué hacen las bibliotecas y para qué tienen el teléfono celular? Es absurdo. Y ahorita que veía yo a Pablo Brescia y a Osvaldo, me impresionó muchísimo, porque estamos aquí chiquititas, nosotras pequeñitas, y ellos gigantescos en la pantalla, ¿no? Entonces, como que lo virtual se vuelve tan obsesivo, tan impresionante, que nos achica, ¿no? Entonces, me acuerdo de esas cosas de Sor Juana, donde habla de enanos y gigantes en la pedagógica, porque se vuelve como que la virtualidad se vuelve tan gigantesca que nos abruma. Entonces, ver a Pablo aparecer de repente en esa pantallota y nosotros ahí chiquititas aquí, me asustó muchísimo frente a lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Sí, después de estos 2 años en que hemos dejado de ser para hacer un busto y mirarnos en el Zoom, ¿no? Y hablar en Zoom porque es la única manera que teníamos de comunicarnos en un mundo en que el torso se vuelve el gigante y uno se pone zapatos nuevos para sentir que está uno como gente y solo se ve el torso. Yo me pongo collares, me pinto la boca, me peino especialmente, me pinto el pelo, todo, para ver si puedo salir un poquito más intensa de lo que es en el busto nada más, ¿no? A pesar de que con el Zoom tenemos la oportunidad
de que los congresos se vuelven gigantescos y que aparece gente de todas partes del mundo, que podemos hablar con miles de personas, de que hay mucha difusión, y sin embargo, qué maravilla que estemos aquí todos juntos, viéndonos, en lugar de estar nada más el torso agigantado. Bueno, ya hice la digresión fuera de tono. Pero bueno, yo quisiera decirte, Rosa, que verdaderamente tu discurso de hoy me pareció maravilloso. Empezaste hablando de la universidad, de nuestra universidad, de la UNAM, a la que tú representas, yo también represento. Sara debería representarla también, la representas. Y digamos, a pesar de todo lo que está pasando, lo más importante es que tenemos una universidad pública y que estamos aquí sentadas en una universidad pública que cumple 100 años. Eso me pareció fundamental. Además, un discurso en donde tú ibas diciendo cosas que también dices Radicales Libres, que están prefigurando o mostrando, mejor dicho, lo que está pasando cada vez peor en nuestro país, en donde la cultura se está volviendo deleznable, donde no es posible, no se vale deleznable porque estamos aquí, pero de alguna forma la actitud frente a la cultura es deleznable. Y qué bueno que estamos aquí conversando sobre la cultura, sobre nuestra universidad, y que tú hayas dado un discurso en donde la universidad era primordial. Muchas gracias, Rosa. Aparte de todo lo demás. Bueno, habla tú. Sí, poco a poco va a ir surgiendo, va a ir surgiendo. Sí, la universidad importantísima y 3 mujeres universitarias y muchas más que hay del otro lado. En mi caso, la primera en una genealogía que fue a la universidad. Y no se me olvida que yo pude estudiar en la UNAM, en una universidad pública, también de un modo oblicuo, gracias a las mujeres que me antecedieron, ¿no? Es decir, que el feminismo no empezó ayer, que tiene muchos años, y que el privilegio enorme de poder estudiar implica que no solo puedes conocer, puedes imaginar, puedes viajar, sino que si todo universitario, si ser universitario es creer que puedes cambiar el mundo, ser universitaria es constatar que estamos cambiando el mundo. Esto es un privilegio enorme también. Estamos haciendo la historia. La historia no es algo que pase allá afuera en un segundo plano. La historia con H mayúscula nos está ocurriendo todo el tiempo y estamos formando parte de ella. Y tú hace mucho tiempo como universitaria que estás haciendo cosas y que hiciste cosas en la UNAM que se van a quedar para siempre. ¿Cómo surgió desde el principio la idea tuya de escribir ensayos primero, de ser profesora universitaria, de llegar, tú dices que tardíamente, yo creo que cuando llegas estás a tiempo siempre, a los 47 años, a escribir tu primer libro de ficción y quedarte para siempre en la ficción y ser capaz de migrar a todas las formas literarias posibles. Pero, ¿tú recuerdas cuál fue ese primer atisbo que te hizo pensar que tú querías ir a la universidad? Bueno, desde muy niña leí mucho. Era yo una niña tímida, medio autista. Mi padre tenía una biblioteca judíos ucranianos, tenía una biblioteca con muchos libros en español. Teníamos, por ejemplo, las historias de los héroes griegos desde muy niños. Teníamos a Calderón de la Barca, a Shakespeare, etc. Y leíamos mucho. Y yo pensaba siempre, tenía mi papá un libro que a mí me fascinaba mucho, que era un libro de poesía que empezaba con los griegos, con los líricos griegos, y terminaba en Leopardi, ¿no? Es decir, era un libro que desapareció de mi casa, pero que fue un libro muy importante para mí. Y yo pensaba que cuando fuera yo grande, iba a escribir. Además, cuando fuera yo muy grande, pero que yo iba a estudiar letras a fuerza, eso seguro. Y mi papá tenía, por ejemplo, teníamos a Kafka, y yo leí a Kafka traducido por Borges. Entré a Kafka por Borges.
entré a Faulkner por Borges, porque Borges tradujo Palmeras Salvajes, ¿no? Entonces, digamos, yo ya estaba como muy vinculada a cosas muy importantes de literatura desde muy niña. También leí mucho folletín, leí novelas rosa, leí libros por ejemplo, a Julio Verne leí muchísimo, y a Salgari, a todos esos autores de aventuras que son muy importantes, y me fue forjando una mentalidad muy literaria, pero como era yo, bueno, mi hija me dice, mamá, si vas a decir que eres tímida y que escribes fragmentos, me divorcio de ti, así que no lo voy a decir ahora. Pero entré a la facultad, a la preparatoria nacional, había San Ildefonso solamente, la 1, y ahí había carreras diferentes, y yo tomé ciencias sociales, y sabía que de ahí me iba a ir a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras. Estudié letras inglesas porque no sabía inglés, y pensaba que iba a aprender inglés en la facultad, cosa que no. Y cuando yo entré a la facultad, la mayor parte de los profesores eran hombres, solo había unas cuantas mujeres feas, ¿no? Que daban letras inglesas o letras alemanas, etcétera, pero las cosas importantes eran todos hombres. Y cuando yo entré por primera vez a dar clases a la facultad, pues era yo de las poquísimas profesoras que había allí. Me acuerdo que una vez, ya estoy hablando demasiado, pero ya me voy a callar, llegué con pantalones, me mandé a hacer un traje con pantalón y me dijeron, pero Margo, ¿cómo vienes a la facultad con pantalones? ¿Te crees George Sand? Bueno, así que quiere decir que ni siquiera podíamos usar pantalones las mujeres y que casi todos los profesores eran, por ejemplo, yo estuve en un examen de grado con varios profesores, con Ruelas, con Wagner, etcétera, y me dijo un amigo, un compañero de trabajo, me dijo, ay Margo, qué bien, no eres tan tonta, te vistes bien, pero no eres tan tonta. Así que la verdad es que uno ha ido abriendo brecha. Le llevé textos a Yáñez, que era mi profesor, a Agustín Yáñez, y me dijo, mire Margo, sus textos son interesantes, pero no funcionan porque usted no sabe hilvanar sus cuentas. El día que haga usted un collar bien hilvanado, a lo mejor va a ser usted escritor. Y ahora sigo soltando las cuentas y ya soy escritora. Así que está bien, ¿no? Bueno. Sí, es interesante que eso que una vez fue un defecto o que fue visto por un mundo, en este caso patriarcal, del que hablas, y además dogmático, que consistía en ver que lo fragmentario o la digresión eran un problema, una falla, y no tu verdadero estilo, lo conservaste. Y yo creo que, entre otras razones, lo conservaste, bueno, porque uno no escoge el estilo lo encuentra, después de muchos años de escribir, descubres que así es, pero también por una especie de terquedad que yo veo en ti, Margo, una suerte de cinismo, que también es una de las virtudes que más te admiro, ¿no? Poderte sostener en una idea pese a todo lo que están diciendo los demás alrededor, incluso tus contemporáneos muy amados, como Monsiváis o como Pitol, porque eran mucho más convencionales que tú en muchos sentidos. Y así como te dijo Ruelas, lo que te dijo, pues tus editores también al principio habrán visto que no era exactamente lo que escribían los demás, lo que tú estabas haciendo. Tomó muchos años que pudieras publicar textos que hablaban de lo fragmentario y del cuerpo. ¿Tú recuerdas si tú tuviste conciencia o cuándo tuviste conciencia de que estabas escribiendo sobre el cuerpo y de que lo que nos pasa en el cuerpo es realmente casi lo único que nos pasa? ¿Que todo pasa por el cuerpo y mucho más cuando somos mujeres? ¿Tienes esa percepción? Bueno, yo soy asquerosamente autorreferencial. Mi primera relación con el cuerpo fue con mi propio cuerpo. Es decir, mirarme en el espejo y sentir que
tenía yo la nariz muy grande, que tenía cara de emperador romano, que me jorobaba, entonces decía, bueno, no funciono y bueno, entonces tú sacaste tu premio y me estás, bueno, la maravilla. Cuando éramos chicas, mis padres tuvieron muchas dificultades económicas y constantemente mudábamos de casa. A veces cambiaba yo como Chava Flores a 3 colonias en un solo año, y iba yo a varias escuelas el mismo año, porque no teníamos dinero, nos íbamos cambiando de casa. Y en uno de esos cambios nos cambiamos a la colonia Hipódromo, a la calle de Ámsterdam, a una casa muy bonita por primera vez, y en esa casa había olvidadas una serie de álbumes con fotografías de artistas de cine. Y era Clark, ¿cómo se llama? Carol Lombard, Barbara Stanwyck, Jean Harlow. Y yo me miraba y decía, pero ¿qué comparación con esas señoras? Yo quería ser como esa señora. Además, mi mamá era muy bella también. Parecía como una actriz así. Además, también un poco lejana como cinematográfica. Entonces, yo decía, yo tengo que parecerme a ellas, pero no puedo. Y al mismo tiempo estaba yo viendo cómo en la literatura, la mujer, el cuerpo de la mujer era un cuerpo fundamentalmente objeto de los escritores, Madame Bovary, Ana Karenina, etc. Yo decía, tengo que empezar a ver el cuerpo femenino de otra manera. Y cuando empecé a dar clases, empecé a trabajar el cuerpo de otra manera, ¿no? Si, por ejemplo, la María de Jorge Isaac. Estábamos hablando de las lágrimas de Sara, y tú hablaste mucho de las lágrimas en tu conferencia en Muna, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que Roland Barthes dijo, ¿no? ¿Quién podría hacer la historia de las lágrimas? Y yo empecé a trabajar las lágrimas, por ejemplo, en la Astucia de Inclán, que es una novela muy húmeda, y también María de Jorge Isaac, que es una novela más húmeda de toda América Latina, que hacía llorar a todo el mundo. Lo que uno ve en la crítica que había del siglo XIX, por ejemplo, Prieto o Paino, etcétera, sobre María de Jorge Isaac, me hizo llorar como niña o como muchacha. Te digo, decir, entonces, ¿qué pasaba con esa necesidad de llorar que tú también planteaste en el cine mexicano? Sara García, etcétera, todos que están llorando todo el tiempo, o Sara que llora porque se sabe, porque se da el premio Rosa, y junto y por la muerte de Sor Juana, obviamente también, ¿no? Bueno, entonces digamos, qué interesante poder trabajar la historia de las lágrimas y cómo las lágrimas se refieren a un cuerpo femenino, el de María, por ejemplo, y entonces empecé a ver el cuerpo de María, que María no tenía cuerpo, tenía trenzas y cintura. En cambio, todas las mujeres a las que les gustaba a Efraín, además de María, tenían cintura, tenían pecho, tenían todo, pero eran de la clase baja. Entonces, María daba flores elegantísimas a sus cenas, y las mujeres de la clase baja que tenían senos y tenían cintura, daban flores silvestres. Entonces me pareció que todo ese tipo de cosas había que trabajarlas profundamente, porque era muy, muy importante. O, por ejemplo, cuando Bernal Díaz dice, María era una mujer muy bella para ser mexicana, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se ve el cuerpo femenino en la escritura masculina y cómo las mujeres podemos reconquistar ese cuerpo, el propio y el de la escritura, a través de una mirada más diferente y más femenina, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue. Pero no sé si te contesté. Sí, ahora, fue bastante precoz ese descubrimiento, aunque solo muchos años después lo sistematizaste y lo empezaste a convertir en teoría y lo explicaste como ahora lo estás explicando, pero lo trabajabas ya mucho en tus clases y tus ensayos desde La Malinche y luego lo que citas de Paino en Los bandidos de Rofrío. Todo tenía que ver de alguna manera con ese estudio del cuerpo, con ese abordaje del cuerpo, lo de Sor Juana, las manos, todo esto, ¿no? Sí. Y en tu vida personal, ¿cómo lo viviste? Porque yo tengo una percepción, todavía es hipótesis, no llega a ley,
que las mujeres estamos atravesadas por la mirada de los demás, de las demás, siempre, siempre hacia el cuerpo. Eso es lo que nos define. Cuando somos niñas, las mujeres somos vistas de una manera en que no son vistos los niños. Tenemos conciencia de eso. ¿Cómo vamos a usar la energía física? Cada vez se rompe más, pero de todas maneras hay una conciencia que nos hace distintas a las mujeres que a los hombres desde que somos niñas. Después, en la adolescencia, cuando percibimos esa mirada, yo te apuesto que tú te acuerdas de esa mirada, y tú también, Sara. La primera vez que fuimos vistas de esa manera, y eso causa terror, y eso te da la conciencia también de que en tu cuerpo hay algo que tienes que proteger, hay miedo. Hay fascinación también, si te das cuenta de que hay un cierto poder, pero sobre todo que eso va a determinar por dónde te mueves. Dónde tu personaje puede andar en tacones por la vida, con esos zapatos de diseñador, y dónde no. Las mujeres tenemos mucho más claro dónde no podemos caminar. Yo tengo muy claro dónde no puedo caminar y a qué hora no puedo caminar. Y cuando en la literatura por primera vez se habló de una mujer que caminaba por la calle, fue posible en el siglo XIX, ¿no? Sin tener quien la cuidara alrededor. Y después pasan los años, porque durante un buen tiempo eres vista con esa mirada y empiezas a dejar de ser vista. Por lo menos es algo que he experimentado yo, te vuelves transparente. Y es muy interesante a esa edad también, porque entonces empiezas a ser oída. Eso también es fascinante. Te puedes sentar de otra manera, te puedes posicionar en el cuerpo de otra manera y ya no importa que no tengas esa mirada sobre ti, ¿no? Esto yo creo que no se ha escrito mucho. Es decir, tú estudias cómo ha sido retratado el cuerpo de las mujeres y en la historia del arte es muy obvio cómo ha sido vista esa mujer, incluso desde el Quijote, ¿no? Cómo esa mujer es dos mujeres. Una es la que ve Don Quijote y otra es al Don San Lorenzo, a la que no puede ver, pero siempre con esa dicotomía. Cómo esa mirada está presente en la literatura, pero en lo escrito por mujeres creo que todavía no está abordado esto tan definitivo de la identidad que tiene que ver con el cuerpo, creo yo. ¿Tú recuerdas algún cuento de niña, algún texto de niña que te hubiera fascinado, que se hubiera quedado en ti justo porque estaba hablando del cuerpo, de ser mujer y del cuerpo? Bueno, me acuerdo que como a los 14, 15 años empecé a leer a Faulkner y leí Santuario, que es una novela terrible que yo no entendía muy bien, y justamente es una novela de una violación, ¿no? Entonces me aterrorizó mucho eso. Y me quedó un poco la idea de que la mirada sobre el cuerpo masculina era una mirada muy terrible. Por ejemplo, yo hice una traducción de un escritor que me fascina, que es Georges Bataille, La historia del ojo, y cuando salió la traducción, un amigo mío, que no creo que era amigo, me dijo, escribió una reseña diciendo, Margot Glantz escribió una traducción pierneabierta. Entonces, yo dije, pero ¿qué le pasa a este miserable, no? Es decir, si hubiera sido un hombre el que traducía Bataille, no iba a ser pierna abierto, porque las mujeres, yo tengo una novela que se llama Apariciones, que cuando la publiqué entré a la Academia de la Lengua y el presidente de la Academia de la Lengua me dijo, Margot, tú que eres una muchacha tan buena, ¿por qué escribes cosas tan feas? Entonces, digamos, es decir, mi libro apenas ahora va a salir en España porque los editores españoles me lo rechazaron, porque era un libro que no funcionaba porque era el imaginario femenino en la sexualidad de una manera muy descarnada. Si ese libro lo hubiera publicado un hombre, hubiera sido mucho más fácil para ese hombre publicarlo. Y para mí ha sido más difícil y hasta había, por ejemplo, yo daba el ejemplar en la Academia de la Lengua y el libro, la secretaria me dijo, ¿sabe usted, doctora, que tal y tal, no digo los nombres, se llevan su libro escondidas y luego lo dejan de nuevo?
pero nunca me dicen nada, ¿no? Porque, claro, justamente es el problema de la mujer pierna abierta. Y yo planteo justamente en ese libro el problema de que las mujeres, por ejemplo, en el siglo XIX o antes, no podían montar a caballo porque tenían que abrir las piernas. O, por ejemplo, me acuerdo de un libro que me fascina, Las Memorias de Casanova, en donde hay un personaje que se encuentra a Casanova y que va vestida de hombre, y es una noble que se escapó de su casa y que la rescató no sé quién, y que estaba en un convento y le gustaba tocar el cello, pero las monjas se lo prohibían porque era indecente que abriera las piernas, ¿no? Entonces, mi libro es cómo las mujeres pueden abrir las piernas y cómo pueden montar a caballo, sobre todo. Había y estoy ya medio delirando, pero no importa. Yo me encontré una pintura muy interesante de un pintor de caballos de Inglaterra que pintaba un cuadro muy particular, se llamaba Stubbs el tipo. Pintaba un cuadro muy particular que aparecía un jinete montado a caballo, pero de una manera muy rara. Luego descubrí, porque lo fui trabajando, que era un palincesto, que el tipo no era un tipo el que estaba montado a caballo, sino una mujer, y el marido había pintado encima su imagen a caballo con las piernas abiertas, porque su mujer era medio casquivana, ¿no? Entonces a mí me pareció fascinante esa historia, y al mismo tiempo en el libro aparece una niña que tiene como 13 o 14 años, que de alguna manera es voyerista porque ve más o menos lo que la pareja de sus padres hacen en la sexualidad. Entonces la niña lo que hace todo el tiempo es abrir las piernas. Entonces eso era para mí fundamental, porque decir que una traducción de una mujer es pierna abierta es porque abrir las piernas solo es para el parto o para el amor. Las mujeres no pueden hacer eso, tienen que estar con las piernas cerradas, muy, muy finas, y bueno, tú, por ejemplo, yo soy de una generación, puedo ser tu mamá, obviamente, hasta tu abuela, entonces, y digo, bueno, casi, ¿no? Tú tienes, yo tengo 92, tú tienes, pero no digo cuántos tienes porque eres muy bonita, pero ya está, es como un tabú. Pero digo, es decir, cuando yo era jovencita, la cantidad de cosas que eran tabúes era espantoso, ¿no? Ahora, lo que sí era posible cuando yo era jovencita era caminar. Yo a los 6, 7 años íbamos mis hermanas y yo a pie a la escuela, tranquilamente solas, sin que nos acompañara nadie. Ahora yo no puedo dejar a mi hija o a mis nietos que vayan a la escuela solos porque me da terror, ¿no? Y tú lo planteas estupendamente bien en tu libro, ¿no? En esa saga de varias generaciones que de alguna manera va haciendo como relevos de lo que ha sido la literatura mexicana, porque está muy presente, y sacaste el premio José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto, ¿no? Es decir, como en la época de Alemán, la gente tenía amantes, ¿no? Y eran la casa chica, y había esa cosa como terrible, porque era como muy feo ser la casa chica. Bueno, ya estoy bueno. Y me acuerdo también de un libro de las memorias de Rita Macedo, que publicó su hija, que son maravillosas, en donde ella pasa exactamente por lo mismo que pasa la mujer de José Emilio Pacheco, la de Batallas en el Desierto. Está en la casa chica, fue prostituta, una cantidad de cosas, porque en esa época, en la época de Alemán, no se podía hacer más que eso. Y ahora, pues, podemos hacer mucho más. No podemos salir a la calle, quizás, estamos ante los feminicidios terribles, pero sin embargo hay mucho más conciencia de lo que somos como mujeres en muchos sentidos y se ve muy, muy claramente, ¿no? También me parece muy interesante que tanto tú como yo, hayamos trabajado tanto a una gran escritora mexicana que es Nelly Campobello, extraordinaria, y que no aparecía, por ejemplo, en las antologías de la novela de la Revolución Mexicana, hasta que Berta no se quedó del camino. Su marido publicó a los grandes escritores revolucionarios y dijo, pero también está Nelly Campobello, ¿no? Y como Martín Luis Guzmán, que fue su amante y que la quería mucho,
hizo que ella cambiara totalmente el final de un cuento, porque es una niña que muere un personaje y entonces la niña orina con las piernas abiertas, y eso le pareció terrible a Martino Guzmán y ordenó a Nelly Campobello que cambiara el final de ese cuento, ¿no? Entonces digo, we've come a long way, my dear, ¿no? Perdón. Hay muchas más cosas que podemos hacer, dijiste tú, pero hay muchas menos también que podemos hacer. Sí, por un lado la vida en la calle, que de alguna manera esbozas en tus genealogías, porque la zapatería era parte de la calle, estar fuera de la casa y tener una vida posible aunque fueras una niña, ¿no? Leer, que te dejaran en esa zapatería y que tú te pusieras a leer esperando que no llegara nadie a comprar zapatos para que pudieras seguir leyendo. Yo también viví en la calle y nadie se acordaba de ti, y a lo mejor muchos de los que están aquí también vivieron una vida parecida. Solo regresabas a tu casa porque se había oscurecido y era hora de merendar. Esto creo que es una experiencia que se ha perdido en todo el mundo, y no solo para las mujeres, también para los hombres. Se ha vuelto tan violento el mundo que yo no sé si hay alguna ciudad donde puedan estar los niños solos jugando y se aparezcan solo de noche. No estoy tan segura de que esto sea posible. Hablaste de los 11 feminicidios, por lo menos reconocidos de manera oficial, serán muchos más, en nuestro país en este momento, una realidad que era impensable hace algunos años, totalmente impensable. No. Sí, hay una mayor conciencia, pero también se han perdido libertades. O sea, la libertad en un sentido, la libertad de imaginar, de crear, de publicar es mayor, pero nuestra libertad física de usar el cuerpo, de transitar por los espacios, está muchísimo más acotada en este momento. Es uno de los momentos más violentos. Mencionaste de manera muy tangencial la guerra, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Tu padre era ucranio, y tú hablas en genealogías también de cómo la influencia de las historias de ese padre, del hecho de que usara el lenguaje de una manera especial porque era poeta, fue lo que a ti te acercó a esa visión que tienes, ¿no? A mí me gustaría que platicaras un poco más sobre esas genealogías y cómo se te ocurrió además hacer ese libro, porque una cosa es que uno recuerde su pasado y su infancia, y otra que decidas hacer algo con esa infancia, resignificarla, sobre todo en un momento como aquel en el que tú publicaste genealogías, en que a nadie se le ocurría que eso iba a ser un libro que se iba a convertir en un clásico. Nadie escribía sobre sus genealogías, ¿no? Bueno, genealogía. Yo escribía en el 1+1 una columna semanal, y en una ocasión a un primo político mío lo asesinaron con un balazo en la cabeza, y fui con mi madre al panteón israelita a enterrarlo, y mi madre y yo recordamos un acontecimiento muy terrible, muy traumático de cuando yo era niña. En 1939, mi padre fue objeto de un intento de linchamiento porque había una corriente muy a favor de los nazis, y mi padre era un tipo excesivamente visible como judío, tenía una cara los ojos azules, el pelo muy chino, usaba una barba puntiaguda, se parecía a Trotsky. Yo a veces acompañaba a mi papá a comprar zapatos a Tepito, y decían, ahí va Trotsky, su hija, y a mí me da un terror porque mi papá era demasiado visible y estuvo a punto de ser linchado, ¿no? Lo salvaron, el hermano de Siqueiro lo salvó, pero lo golpearon, tenían una tienda en 16 de septiembre y por poco lo matan. Entonces regresaron a la casa mi papá con muchos otros judíos que también habían sido atacados, y me acuerdo mucho de ese momento. Mi mamá también se acordó de ese momento, entonces yo decidí publicar un texto en el 1+1 sobre ese acontecimiento que para mí fue muy terrible, porque, por otro lado,
Ahora está sucediendo algo terrible en Ucrania, pero mis padres eran judíos en Ucrania y sufrieron mucho pogroms porque los ucranianos también eran bastante antisemitas. Entonces era toda una cosa como muy complicada todo esto, ¿no? Y escribí el texto y pues mucha gente le pareció muy impresionante el texto y me dijeron, Margo, ¿por qué no sigues publicando una cosa sobre tu familia? Entonces mi padre me contó su versión del acontecimiento y mi madre me contó la suya, entonces escribí la versión de mi madre y entonces decidí, yo tenía alrededor de 50 años, mis padres ya tenían 80 y algo, y yo sabía que eran mis padres, pero no sabía qué vida habían vivido en Ucrania cuando jóvenes, porque ellos llegaron a México cuando tenían 25 años. Entonces decidí entrevistarlos para ver cómo era la vida de mis padres, que yo no conocía, no sabía cómo había. Mi padre era de un pequeño gueto campesino, mi madre era de una familia más burguesa que vivía en Odessa, ¿no? Entonces, digamos, había esa disparidad muy grande entre una familia más o menos bien y mi padre, que era un niño campesino que sufrió pues muchos pogroms, él contaba mucho los pogroms, ¿no? Entonces decidí que iba a hacer las entrevistas y empecé a grabar y semanalmente fui publicando las entrevistas. José Luis González, que está aquí, me hizo Martín, perdón, José Luis Martín, me hizo el favor de decirme que él juntaba cuando era jovencito los fragmentos de las genealogías y que le había parecido un libro muy interesante. Yo junté las genealogías para publicarlas, pero antes de publicarlas decidí que no podía yo terminar ese libro, ya estaba contratado para la imprenta y todo, decidí que no podía yo publicarlo si no iba yo a Ucrania a conocer. Tenía yo muchos primos hermanos todavía, porque mi madre era la más pequeña de sus hermanos, la única mujer, y tenía varios parientes en la Unión Soviética. Entonces yo fui justamente a la Unión Soviética para ver si conocía a mi familia. Fue muy divertido porque yo sabía que vivían en la calle de Carlos Marx y yo estaba hospedada en Lenin. Dije, debe ser la calle paralela. Y era evidentemente la calle paralela. Llegué, me encontré a mi prima, yo no sabía ruso, sabía yo muy mal yiddish, pero abrió la puerta, vivía en unas condiciones bastante precarias, abrió la puerta y yo le dije, a Margo, soy la hija, le dije un poco en yiddish, soy la hija de Lucy Glantz. Entonces me abrazó, las dos lloramos y tenía un mueblecito con un vidrio y debajo del vidrio había retratos míos y de mi hermana mayor que mi madre mandaba a Rusia. Es decir, que de toda la familia, mi madre y mi padre jamás regresaron a Rusia y yo fui la única que conocí las escaleras de Odessa, que había visto el acorazado Patiomkin y vi que las escaleras de Odessa, y yo fui a ver las escaleras de Odessa, fui a la ópera donde mi mamá iba, donde mi tío Salomón iba también. Entonces digo, como que reconstruí la infancia de mis padres. Estuve en Kiev, el gueto de mis padres fue destruido totalmente con la revolución, pero estuve en Kiev, en Gerson, ciudades donde mi padre frecuentó. Entonces sentí que tenía yo ya derecho a escribir las genealogías. Cuando el libro se publicó, mi padre ya estaba muy enfermo y ya no hilaba. Lo más terrible, una cosa muy impresionante para mí, es que cuando murió la última semana de su vida, solo hablaba ucraniano. Y nunca habíamos sabido que mi padre hablara ucraniano, porque mi padre y mi madre eran de la Unión Soviética, mi madre había nacido, mi padre también, durante el zarismo, entonces eran rusos, y sin embargo eran ucranianos. Y ahora me parece maravilloso, horrible al mismo tiempo, que en Ucrania haya un judío sobreviviente del Holocausto por su familia, que sea el presidente de Ucrania. Es como una especie de justicia poética que me parece
fascinante y horrenda, porque estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿quién te habló? Fue Osvaldo, ¿no? El que habló de la migración, que tú hablas mucho de eso, ¿no? Si estamos en un mundo tan terrible que la migración se vuelve uno de los problemas más importantes del mundo. Por ejemplo, María José tiene un hermano que ahorita está en la puerta de Ucrania para repatriar a mujeres y niños que han sido por la guerra, no tienen dónde irse y en España los van a recibir. Y nos cuenta María José que toda España van a cantar coros en toda España hablando de Ucrania para apoyar a los ucranianos. Entonces, para mí es al mismo tiempo, porque yo estoy hablando demasiado y es tu premio. Bueno, en fin, a mí me parece muy impresionante lo que está pasando ahora, ¿no? Que de repente estemos al borde de una guerra nuclear, de que yo esté tan vinculada a Rusia y a Ucrania, de que haya un judío que es al mismo que ha ido al muro de los lamentos y que es el presidente de Ucrania, se me hace todo como muy aterrador y maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo siento que verdaderamente el problema de la migración en Siria, en Libia, en Irán, nosotros en México, la bestia, los hondureños, en fin, y que todo lo de Trump y la frontera y todo lo que está pasando es como muy, muy impresionante. La migración como la globalización más espantosa que pueda haber en el mundo, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, ya. No, que es cierto lo que dices. Oye, mi premio es hablar contigo. El premio de todos es escucharte. Que es cierto todo lo que dices. En un congreso literario, ¿quién se va a imaginar que alguien empiece a hablar de que su hermano está atravesando toda España para ir a la frontera, porque se va a traer junto con otros compañeros a través de una ONG a madres e hijos que están huyendo de la guerra y que nos los cuente en tiempo real? Y de pronto no sabemos si lo importante es lo que está ocurriendo de este lado de la mesa o lo que nos está contando esta amiga que está haciendo historia, ¿no? Y que, como dices, habla también de una generosidad que por alguna razón no tenemos. ¿Por qué aquí no llega eso? ¿Por qué no hemos empezado con algo así? ¿Por qué en España están volcados y van a contar estos varios coros por Ucrania y están atravesando a la frontera a rescatar mujeres? Y más impresionante aún, ¿por qué hay familias que están dispuestas a ceder 2 habitaciones de su casa para que vivan ahí estas mujeres ucranianas con sus hijos? No se van a entender a través de la lengua, se entenderán a través de otros mecanismos por el tiempo que sea, por un tiempo indefinido. Eso también es algo que aterrizarse, que te hace sentir esperanzas. Eso también existe. No solamente los discursos oficiales y políticos que hablan continuamente y todas las mañanas de choque, de oposición, de enfrentamiento de unos contra otros, también existe eso otro. Y ese es el libro que está escribiendo la sociedad civil. Y es a mí el que más me interesa. Ese es el libro en el que yo creo. O el que nos ha contado Maite, que va a estos refugios en la frontera sur de México, donde habla con los salvadoreños, con los guatemaltecos, etcétera, ¿no? Con todos los migrantes de Centroamérica, que llevan libros sin saberlo, porque están tatuados, que llevan su historia hecha tatuajes y que están buscando ir a añadir a ese libro otros tatuajes que van a hablar de esa experiencia de cruzar al otro lado, la fantasía de cruzar al otro lado. Eso también es historia viva, escrita en los libros, y eso también ocurre en los congresos de literatura y es fascinante. Por eso también queríamos salir de la sumificación, porque el contacto con el cuerpo es abrazarnos de otra manera, a través de las historias, de una manera muy importante, ¿no? Y no oír, desoír es otro que creemos que es el único libro posible, el único texto, que es el que está hablando continuamente de este choque
todos los países a través de los gobiernos totalitarios que por alguna razón han coincidido en este momento y ya será cosa de empezar a estudiar por qué en este momento, por qué después de que creímos que había alguna esperanza tras la pandemia, que es un libro que también nos falta y que hay que empezar a escribir colectivamente. 2 años, 2 meses aproximadamente de confinamiento donde todo el mundo, por primera vez en la historia, por lo menos en la nuestra, empezó a hablar de lo mismo en tiempo real. Un libro que estamos escribiendo colectivamente y que tiene que quedar en algún repositorio, en alguna memoria, porque nadie vivió la pandemia como otros, cada uno la ha vivido de manera distinta, ¿no? Pero bueno, el tiempo se está yendo y quiero hacerte unas últimas preguntas. ¿Alguna impertinente? Tú me has enseñado a ser impertinente, por eso me voy a tomar el atrevimiento. En eso has sido mi maestra, hay que atreverse. Margo, tú has escrito, has hablado, pero has escrito también que uno de los privilegios de estar viva, es seguir registrando, consignando a través de la memoria y de la escritura lo que ocurre, pero que eso tiene un costo muy alto y es ser testigo de todos los demás que se van. Has hablado de tus contemporáneos que se han muerto, que ya no están. ¿Cómo sobrevives esa experiencia? ¿Qué piensas de ese futuro también? ¿Qué se piensa a esa edad? Bueno, es decir, acabamos de pasar por donde hay una serie de retratos de varios amigos queridísimos, Sergio Pitol, Esther Seligson, Daniel Saba, bueno, y Monsiváis, y Felgueres, el Pole Duke era muy amigo mío también, digo, cantidad de amigos que ya no tengo porque se murieron, todos iban a mi casa pero afortunadamente tengo muchos amigos jóvenes, es decir, tú por ejemplo, y tengo, mis amigos generalmente ya todos son más jóvenes que yo, ¿no? Así que, aparte de que me cuesta trabajo subir las escaleras, funciono, ¿no? Entonces, digamos, todavía estamos Elena Poniatowska y yo, está Lizalde, bueno, Lolita Castro, que tiene como 100 años, creo, no sé, ¿no? Y está, no sé quién más. Bueno, Margit Frank. Margit ya no está muy bien, hasta ha sufrido algunos problemas, pero está ahí, ¿no? Y es una de las conocedoras de los siglos de oro y de la literatura popular más importantes del mundo, y ahí está todavía viva, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver cuánto. Sigan haciendo congresos, sigan invitándome, ¿no? Así que a lo mejor ya puedo seguir viviendo. Y no hagan estas escaleras tan grandes, por favor. Pongan un ascensor, ¿no? Pero bueno, no importa. Nunca has sentido esto de lo que hablaba José Emilio, que me encanta en su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Él decía que una de las desgracias de vivir muchos años era no que uno llegara al momento de las ilusiones perdidas, haciendo una analogía con Dickens, ¿no? Sino que uno llegaba al momento de las alusiones perdidas. Es decir, empiezas a tener referentes del cine, de lo que has leído, de expresiones que ya no te entienden los demás, ¿no? Usas palabras que ya no significan para los demás. ¿Te has enfrentado a eso? Yo sé que a ti te leo muchísima gente, que en Twitter eres muy, muy leída y muy visitada, pero respecto de las alusiones, ¿te has sentido gaga? No. Y adrede estoy usando esa palabra. Tengo muchos amigos jóvenes, tengo hijas jóvenes, tengo un nietecito de 8 años que es inteligentísimo, bueno, los nietos son siempre inteligentísimos, y es una maravilla, mi nieta tiene 12, digo, todo, y además cuando vienen a comer a la casa hablan de un lenguaje que yo me tengo que familiarizar con él,
No, no, sigo más o menos decente. Sí. Bueno, creo que ha llegado el tiempo de cerrar esta conversación y yo quisiera incluir a Sara en esta conversación colectiva, que a mí me parece un privilegio tener la posibilidad de conversar con Margot Glantz. Y lo digo en serio, lo pienso desde hace tiempo, no solo porque ahora tenga el micrófono. Yo creo que a veces no sabemos atesorar lo que es ser su contemporánea, estar cerca de alguien como Margot Glantz y poderla seguir leyendo y poderla seguir oyendo y que además se haya mantenido tan fiel a sí misma, porque es fácil traicionarse. En cualquier momento de la vida, si te descuidas, te puedes traicionar. Y a ti no te ha pasado. Tú has seguido siendo crítica, has seguido siendo aguda, tienes sentido del humor, aguantas vara, como se dice en México, porque me ha tocado ver, que bromeas y dejas que también los demás bromeen contigo y esto es muy admirable. Pero tú, Sara, has platicado mucho de cómo nos conocimos tú y yo y de varios encuentros que hemos tenido, pero yo no sé cómo conociste a Margot. Y yo tampoco. Segurísimo, ya no me acuerdo, o sea, ¿en dónde nos conocimos? ¿En el Colegio de México? No. No nos conocemos. Miserable. Queremos seguirlas oyendo, aunque las preguntas fueron hechas a Margot, te estábamos escuchando a ti, porque no solamente le preguntabas, sino que con la pregunta llevabas tus opiniones. Es así como, es natural verlas, pero al rato eso va a ser como un milagro. Yo mañana voy a decir, es cierto, voy a tener que ver la grabación. Y nunca te vamos a enterrar. Margot Glantz nunca va a ser enterrada. Cuando las oí hablar, yo buscaba, hay una frase con la que terminas tu libro, Genealogías, ese primer libro del que tú pagaste su publicación. ¿Será posible? No, las mil y unas, las calorías. Sí, las calorías. Y las genealogías no. Y todos tenemos varias versiones de las genealogías. Llegamos a Guadalajara hace unos días a una jornada sorjuanina con Carmen Villoro, con Jorge Sousa, estuvo Yadira, Patricia, la organizamos Asia, que trae sus épicas invertidas. Bueno, no son suyas, pero estudia las épicas invertidas. Y una amiga en Guadalajara me decía, es que tengo que tener la obra de Margot Glantz, pero no se refería a un libro, ella entiende el concepto de obra, y me falta esto y me falta lo otro, y allá va en las librerías a seguirte, como te siguen, cada vez te siguen más personas, ¿sí? No, jóvenes, y además lo que cuenta Mario Velatín, que nos da mucha risa, puedo contarlo, que estaban esos señores que trabajan y que están así de estatuas, allá por la avenida Madero, así como veíamos antes en las Ramblas en Barcelona, y ahora en México, ahí están de Pancho Villa, en fin, plateados, dorados, ¿sí? Y que estaba ya una estatua, y pasó Margot Glantz y, ¡maestra! Dos cigarros. Maestra, claro, usted fue maestra. Y me dice Mario, qué bárbaro, Mario, ¿qué alumnos tienes? Yo cada vez que veo así a la estatua, pienso en ti. Bueno, no solo en eso, sí. Subimos de Margot Glantz, vimos a Margot Glantz cuando Luz Helena Gutiérrez de Velasco presentó su tesis de doctorado en el Colegio de México sobre la obra de Salvador Elizondo, la amputación de la escritura de la amputación. Entonces llegó Margot Glantz, pero llegó así, todo el mundo nos quedamos con un collar, bueno, no puedo decir nada de mi collarcito hoy, pero fue en homenaje a ti, con un collar amarillo. ¿Sí? Todo el mundo, te oíamos, pero te veíamos. No, bueno, collar, pero hay muchos collares y los tuyos, esa manera de Margot, cuando leas Sor Juana, es una mirada tan sagaz, tan inteligente, esa manera de advertir cómo virtualmente eran unos gigantes, Pablo Brescia y Osvaldo Estrada, y nosotros chiquititos, ¿sí? Eso fue un apunte, ese detalle que observas con una sagacidad, con una inteligencia. Y un día yo estaba ya pues tratando de descifrar algunas frases que están
de culturas ajenas en la feria de Arreola, y tú me dices toda una lección. Yo me quedé así, Margo. ¿Sí? Y cuando hablas de música y cuando entras a recibir tu premio, Sor Juan Inés de la Cruz en la FIL de Guadalajara, ¿sí? Y te ponen la música de la que tú sabes. Es un mar, así un océano de sabiduría. Y esa sonrisa y esa manera de hacernos preguntas a veces. No, sí, le vamos a hacer su constelación literaria a Rosa Beltrán. Hay una frase de Rosa Beltrán que cuando le pregunta a Margot Glantz en qué consiste la eterna juventud, ¿sí? Pues a la primera palabra ya sabemos en qué consiste, en esa mirada al mundo. Y tú misma tienes la respuesta, señora doña Rosa. En la respuesta, dice Rosa, solo se envejece desde el momento en que nos abandona la idea de que nos espera lo mejor y se instala, en cambio, la certidumbre de que la vida, nuestra vida, es lo que fue. Esa frase hay que labrarla. Es impresionante. Y a Margot, pues, ¿qué no leemos de Margot Glantz? Pero esa frase con la que terminas tus genealogías, y todo es mío y no lo es, y parezco judía y no lo parezco, y por eso escribo mis genealogías. Es una maravilla, Margot. Eres poeta. No. Bueno, pues para seguir escuchándolas. No, pero Rosa Beltrán, eres discípula de Margot Glantz. Entonces, estar aquí con la maestra, con la discípula, que se convierte a la vez en maestra, es un privilegio. Yo soy la hija de usted. Ah, sí. Definitivamente. Yo no hay más que decir. Muchísimas gracias. Van a seguir otras genealogías y comienza la feria de la lectura. Y a veces sin libros se puede leer también. Pero bueno, hay que tener libros. Muchísimas gracias, Margot, Rosa. Felicitaciones por tu premio, Rosa. Muchísimas gracias.